Buenas tardes, continuando con la lectura del libro de Deuteronomio, vamos al capítulo 18. Dice así: no tendrán los Coanim, o sea, los sacerdotes y los levitas, todos los de la tribu de Leví, parte y herencia con los demás de Israel. De las ofrendas de Dios y su parte vivirán, porque no participará en la heredad con sus hermanos, ya que Dios es su única heredad, tal como ya se lo ha dicho. Y esta será la regla en favor de los sacerdotes de parte del pueblo, que todo el que sacrifique un animal vacuno u ovino deberá regalarle al sacerdote las partes del brazo, la quijada y el cuajar, o sea, el estómago, y también las primicias de sus cereales, sus viñas y olivares, así como la primera esquila del ganado le darás. Porque el sacerdote lo escogió el Eterno, tu Dios, de entre todas tus familias, para estar listo y oficiar en nombre de Dios, él y sus hijos, todos los días. Y si llegase a venir un levita de alguna de tus localidades de todo Israel, donde él vive allí, y llega con toda su voluntad al lugar que Dios escogió, y quiere servir en nombre del Eterno su Dios, como todos sus demás hermanos levitas que ofician su labor allí ante Dios, en partes iguales lo dejarán recibir, excepto en la venta de patrimonio. Cuando tú llegues a la tierra que el Eterno te ha otorgado, no vayas a aprender para hacer las cosas aborrecibles que hacen esos pueblos. No se hallará entre vosotros alguien que haga pasar a su hijo o hija por el fuego, o que se dedique a la brujería, adivinación, magia o hechizos, ni un encantador o un espiritista, medio que convoca a los muertos, porque abomina Dios al que hace estas cosas, y a consecuencia de todo esto, el Eterno, tu Dios, los va a expulsar a ellos ante tu presencia. Íntegro y fiel serás con el Eterno, tu Dios. Pues las naciones estas que tú vas a conquistar, a los brujos y a los hechiceros obedecen, pero a ti no es eso lo que te legó el Eterno, tu Dios, sino un profeta de tu sociedad, de tus hermanos, como yo, te asignará el Eterno tu Dios, y a él ustedes obedecerán. Así como lo pediste tú de Dios en el monte Horeb, el día de la revelación, cuando dijiste: no quiero volver a oír la voz del Eterno Dios, ni quiero volver a ver otra vez el gran fuego ese, para seguir viviendo y no morir. Y ahí me dijo Dios a mí: es correcto lo que ellos han pedido. Un profeta les voy a asignar de entre sus propios hermanos, así como tú. Voy a enviar mi palabra en su boca, y él les dirá todo lo que yo ordene. Y la persona que no obedezca mis palabras, que él transmitirá en mi nombre, yo mismo me encargaré de reclamárselo a él. Pero el profeta que alevosamente osare decir algo en mi nombre, cosa que yo no le he ordenado que transmita, o que vaticine algo en nombre de dioses extraños, deberá ser ejecutado ese falso profeta. Y si dijere en su corazón: ¿cómo sabremos qué cosa no la dijo Dios? Debes saber que si el profeta predice algo en nombre de Dios y eso no sucede, no lo dijo Dios. Es un falso profeta quien lo dijo, con alevosía y maldad. Debes condenarlo sin temor ni cargo de culpa. Muy interesante este capítulo 18 de Deuteronomio, porque vemos aquí que se habla de la situación de los sacerdotes y los levitas, que todos pertenecen a la misma tribu. Los descendientes de Aarón son sacerdotes y el resto de la tribu de Leví son levitas. Ellos no tienen una herencia que Dios le haya entregado en tierra,
sino que se distribuyen entre las 11 tribus, viven allí y los que habitan allí deben compartir, cuando sacrifican un animal, las partes que aquí dice, y además de eso, compartir las cosas que, digamos, el resto de los alimentos y también la lana, cuando hacen la esquila de las ovejas, para sus trajes, para sus ropas. Pero el sacerdote tenía una función dentro de esa tribu, enseñar la ley del Eterno y juzgar las situaciones que suceden al interior de esa tribu. Ahora, el Padre aquí les hace también un recordatorio a través de Moisés que cuando entren a esa tierra, los habitantes de esas tierras están acostumbrados a consultar a los muertos por lo que han de hacer, cosa que es abominación al Eterno. No dice aquí otra cosa que eso. El que convoca, un espiritista, un medium que convoca a un muerto, ¿para qué lo convocan? Lo convocan para preguntarle lo que han de hacer. Y eso es abominación al Eterno, porque eso se le debe preguntar a Dios mismo. En esa época, a través del sacerdocio, a través de los que ministraban delante del Señor y a través de los profetas que Dios levanta como Moisés para guiar al pueblo, para enseñar al pueblo. ¿Y cómo distinguir un falso profeta de un profeta fidedigno? Es aquel que cuando predice algo, porque no siempre el profeta va a predecir algo, pero cuando predice algo se cumple, porque la labor del profeta también es enseñar, exhortar. Ahora, nosotros en este tiempo tenemos al Espíritu de Dios morando dentro de nosotros y el Espíritu de Dios nos guía. Tenemos que aprender a conectarnos con el Espíritu del Eterno para estar en esa comunión estrecha con Él. Por lo tanto, cuando Dios dijo que a todos esos pueblos que estaban allí reunidos, que vivían allí y que consultaban a los muertos, hacían hechicería y brujería, hay que recordar que en el capítulo 6 de Génesis, cuando se habla de los hijos de Elohim, estos ángeles vigilantes que pervirtieron su función de ser mensajeros de parte de Dios y de vigilar, que se pervirtieron uniéndose sexualmente con las mujeres, engendrando gigantes o colosos, los Nefilim, les enseñaron a las mujeres muchas cosas que no les estaba permitido al hombre conocer, porque las iba a usar para el mal, pero ellos se las enseñaron. Entonces allí vienen las hechicerías, eh, ciertas cosas que hacen como de magia y además el consultar a los muertos. Todo eso para el pueblo de Israel está vetado y para nosotros como pueblo de Dios también está vetado, porque tenemos el Espíritu Supremo, el Espíritu Santo morando dentro, que Él nos guía a toda justicia y a toda verdad, y su guianza jamás está en contradicción con su palabra escrita. Eso sería lo que podríamos compartir de este capítulo 18 de Deuteronomio, que si les gustó, denle like. Si quieren comentar, comenten, o quieren hacer una consulta, consulten, porque para eso estamos. Tengan un excelente día.